ערב טוב לכולם. Buenas Good noches a evening, todos. everyone. Good evening, Um, buenas tardes, Thank you buenas for joining. noches a My todos. name is Gracias Ophir por participar. Mi Gutelzon, nombre es Ophir leading Gutelson. Unacceptable Yo soy frente a from the Unacceptable Bay Area, worldwide. de אנחנו navor לעברית la עכשיו. אני רוצה להגיד תודה רבה רבה Bay לכל מי Area de todas partes שהצטרפו. del mundo. Quiero תודה agradecerles a todos לשרון por ולרחינה participar ולג'נט על y תרגום סימולטני. gracias a Sharon, ערב טוב Regina y a Janet por לתמיר interpretar וערב טוב simultáneamente. Buenas לדינה. noches a Tamir רואה y también שלום. ערב טוב. a Dina. Buenas רגע, noches, שנייה, אני buenas לא יודע. tardes. דיוויד, אתה יכול לעזור לי עם המיוט? אנחנו בערב ממש דרמטי Hoy פה, אנחנו estamos en שותפים una noche זה נשמע realmente סופר dramática. דרמטי. Cada vez כל que פעם nos זה הופך sumamos ליותר siempre parece דרמטי que ויותר es, דרמטי. היום son sucesos מצטרפים dramáticos y אלינו cada vez es 7 אנשים más. Y hoy se suman שיודעים ממש a ממש nosotros dos מקרוב personas que מה conocen de קורה בארץ cerca qué sucede en ומכירים Israel ממש ממש y מקרוב גם את conocen realmente muy נתניהו, ראש cerca הממשלה a נתניהו. Netanyahu, al primer אנחנו ministro תכף נעשה Netanyahu. סקירה Y קצרה luego על מה vamos קורה a hacer una בארץ, breve אבל רק revisión de lo que אציג está sucediendo aquí en בקצרה. Israel, pero vamos a presentar אז איתנו נמצא brevemente. תמיר פרדו, Con nosotros se encuentra Tamir ראש Pardo, המוסד לשעבר, quien או estuvo כמו al שקוראים לזה frente בעברית, en ראש el המוסד pasado למודיעין del ולתפקידים מיוחדים eh, במשרד. de Shin Bet, בין השנים de 2009 inteligencia ל-2016, y funciones שמינה especiales en el אותו ראש הממשלה בנימין 2011-2016, que lo נתניהו, nombró כן, עוד Netanyahu, el primer ב-2011 הוא היה ministro ראש en el ממשלה. año 2011, era ya entonces primer ministro, Netanyahu. ואני רק אגיד Y שכשתמיר quiero solo מונה, decir אז que ראש הממשלה cuando fue נתניהו אמר עליו, nombrado ואני מצטט, Tamir, הוא האדם הנכון. Netanyahu dijo, él es la persona apropiada. וגורמים במערכת הביטחון אמרו על תמיר, Y הארץ distintos ואחד האנשים elementos האמיצים במוסד, de las כך fuerzas במים de עזרו seguridad מאז dijeron שתמיר עשה que מלא מלא דברים. era la sal de la tierra וגם del אצלנו país y דינה una זילבר, persona tan שהייתה destacada. Y המשנה tenemos también ליועץ a המשפטי Dina לראש לממשלה Silver, לענייני quien fue משמעת fiscal וציבור general מינהלי adjunta de בשנים Derecho Público 2012 Administrativo entre los años ל-2020. 2012 y 2020. וגם תמיר וגם Y tanto Tamir דינה como עוזרים באופן Dina חזית ayuden ונמצאים y במאבק ayudan y se לשמירה encuentran על al ישראל frente יהודית ודמוקרטית, para preservar a Israel מאבק שכולנו נמצאים פה כבר democrático, מעל y שנתיים es una lucha que וכבר estamos יותר todos משנה ya desde פה hace מאז 2 años, y en אוקטובר 7 particular הדברים השתנו, desde el 7 de octubre las cosas han ההפיכה לא cambiado, נעצרה לרגע pero אחד. lamentablemente estas כמה מילים על disposiciones, los intentos Unacceptable, de אז אנחנו נדבר hacer קצר, אני רק cambios אדגיש שאנחנו en las נמצאים כאן judiciales no ha cambiado para nada. כקבוצה של Quiero ישראלים presentar a אמריקאים שהקימו Unacceptable, es un grupo de את israelíes Unacceptable עוד estadounidenses que ב-2020, establecieron Unacceptable en ומאז 2020, מאז ההפיכה המשטרית ביתר y שאת, desde la אחרי אוקטובר revuelta 7 לא jurídica התגייסנו רק aún más, y לעזור de מה 7 de שצריך octubre לישראל, hemos pasado ובמקביל a להחזרת ayudar en lo posible a החטופים, Israel, y ועכשיו אנחנו paralelamente חוזרים también בחזרה, para el לא הפסקנו regreso לרגע de los להעריך שישראל secuestrados, y בסכנה קיומית paralelamente גם מבפנים, ואנחנו עושים את no הדבר הכי dejamos de פטריוטי pensar que שאנחנו Israel estaba מאמינים bו, שזה ante עתיד un ישראל peligro ועתידה existencial, y כמדינה creemos que לכל esto העם salvará a היהודי. Israel y su función como un ואנחנו Estado para נתחיל todo el את pueblo judío. הדיון. Y vamos pues a חשבתי comenzar להתחיל nuestro encuentro en Zoom. תמיר Pensé ודינה comenzar בלהזכיר con Tamir y את Dina, דברי ההספד של דניאל pues גרט. mencionar las palabras דניאל גרט הוא אחיו de של איציק Daniel אלגרט, Garat, que es el שנחטף hermano באוקטובר de 7 Itzik, ונרצח el Garat que בשבי. fue secuestrado el 7 de octubre y תרגמנו את fue הנאום asesinado, שלו, הוא נמצא y ביוטיוב. estando ודני secuestrado en el אמר, cautiverio. הוא האשים את הנהגת המדינה Tenemos la בנטישת השיא. traducción de su נתניהו discurso. הכניע אותך, Dice כלומר את que אחיו, את Netanyahu איציק, de סליחה, hecho lo את entregó דני, a את su איציק, hermano, שאני a מבלבל אותם Dani, ביניהם, a איציק Itzik, שנרצח, perdón, והוא אמר, זה הסוף של y המדינה dijo, este היהודית, es el fin del כי אנחנו Estado לא דואגים judío, להחזיר את האנשים porque nosotros no שהפקרנו, solemos והפקרנו אותם devolver למקומם, a la לצרוח gente que כסף hemos וכבוד, וזה גם הסוף של abandonado, המדינה הדמוקרטית, y sin duda es también el שעליו fin del משפחתך Estado הולכה, ומעל democrático הקבר הוא התחייב que שאנחנו כולנו נילחם על le החזרת hemos, ישראל te ha יהודית negado ודמוקרטית. tu libertad, y ante tu sepultura nos אמ, comprometemos que todos אנחנו lucharemos para בערב devolver דרמטי, a נכון? Israel תמיר judía y ודינה, democrática. Estamos en una velada עוד ערב דרמטי. dramática, otra noche ממשלת realmente ישראל dramática. מתכנסת El, לא el כדי gobierno לדבר de על Israel se סכסוך reúne ולא no כדי para hablar de לדבר los על secuestrados, sino המלחמה para שיצאה hablar אליה, היא מתכנסת כדי del לדבר Hamas, על sino para hablar הפיטורים של ראש השב"כ. de la, תמיר, el בוא despido תחזור de עלי quien está al frente del Shin הסטאפ. Bet, del Shabak.
para רוב האנשים nuestra פה definición, la mayor מכירים parte את de מה las שקורה personas que están בישראל, aquí saben de אבל לא qué, מבינים qué מה זה está אומר ראש sucediendo en המוסד, Israel, מה pero זה no ראש שב"כ, saben lo que למה זה significa חשוב lo ולמה הוא quienes משפיע על preservan הדמוקרטיה, el ואיך umbral y por הגענו qué son למצב tan שהם importantes y cómo מפטרים esto ראש influye שב"כ. en la תן לנו democracia איזה y cómo סקירה hemos קצרה, llegado a una מה קורה situación כרגע. en que se despide השאלה a הבסיסית זה quien אם se אנחנו encuentra מבינים al את מה frente de la, ככל שאתם del Shin Bet. Que la מבינים, pregunta básica, פה si entendemos lo que está באמת sucediendo. La verdad, si ustedes קשה entienden, מאוד להבין. קשה מאוד debo להאמין. reconocer que es difícil וברגע comprender, es שקשה difícil להאמין, לדעתי creer, גם קשה es מאוד להאמין. difícil creer, lo que es difícil בסופו של creer es דבר, difícil también comprender. A fin de צמחנו cuentas, וגדלנו במדינה hemos דמוקרטית, crecido en un estado democrático, שהערכים שלה היו en el מאוד cual los ברורים. valores en los cuales ואני, כמי hemos ששירת sido educados, 43 yo שנה que serví בתוך durante המערכת מהשירות הצבאי 43 עד años en שסיימתי el את sistema תפקידי de servicio בכוחות המוסד, militar cuando terminé mis funciones al frente del Mossad. לא הכרתי את Yo no בנימין נתניהו conocí לפני a שהוא Benjamin מינה אותי פעם Netanyahu ראשונה antes que לתפקיד me nombró por ראשי primera vez en בקדנציה הראשונה funciones, שלו. en su הוא מינה primera אותי לראש אגף cadencia, me מבצעים nombró מורחבים. estar al לפני כן frente לא del הכרתי אותו, Departamento de הכרתי את אח Operaciones שלו, שהיה Especiales. No lo המפקד conocía שלי a él, pero sí había ביחידה conocido a su הצבאית, hermano, quien וגם estaba נהרג מטר אחד ממני en la במבצע אנטבה. unidad אז את militar y המשפחה אולי אני murió. מכיר, אבל את האח שלי De עדיין hecho, cuando הכרתי estuvimos מקרוב, והייתי קצין en בסמ"ך. Entebbe, todos conocemos la familia יוני. y מה? yo את fui יוני. oficial en ese מה entonces y שקורה conocía היום זה a בלתי Yoni נתפס. personalmente, el hermano de Benjamin Netanyahu. Lo que está sucediendo hoy en אני לא día es יודע algo להסביר את זה. אני realmente לא יודע להסביר imposible את de comprender. ההיגיון No sé של, explicar la במיוחד שמה שקורה lógica, בשבועות en האחרונים, particular lo que está למרות ocurriendo en las שזה últimas התחיל semanas, לפני הרבה a מאוד pesar de que זמן. comenzó desde hace אני mucho זוכר tiempo. בפעם הראשונה Yo שעשיתי את recuerdo que la התקשורת, זה היה primera ב-2016, parte que ocurrió כמה en los חודשים medios de אחרי סיימתי את comunicación en התפקיד, el 2016, pocos ופרשתי meses después de haber והפכתי concluido mis לאזרח מן funciones, y me השורה, retiré y pasé a אז ser אמרתי שהסכנה הכי un גדולה למדינת ciudadano ישראל זה לא común איראן, y corriente, y זה dije לא que el החיזבאללה peligro ולא más importante החמאס, para זה el הסכנה Estado de הפנימית. Israel no es Irán, no es ב-2016. jamás, sino un ב-2016 זה peligro בכל החזיתות. interno. En el 2016, e incluso eso והיום, está ואמרתי, grabado אם en לא una נשים entrevista לב, que dije, si no אנחנו יכולים prestamos ליפול לתהום שיהיה atención, מאוד קשה podemos לצאת. caer en un abismo que será muy difícil ולא salir del הבנתי, mismo. רואים אותי? Just a ¿Me second, ven? something happened. Algo ha ocurrido, perdón, Who started something? Someone started something? I don't know what it is. I don't know. no lo sé. אתם שומעים אותי? Yep. ¿Me escuchan? ומ-2016, Y desde בוא el נאמר, בסביבות 2016, 2018, התחלנו digamos לראות את 2018, comenzamos a ver ההידרדרות, את הנפילה החופשית, el descenso, la caída שהגיעה לסוף libre, שלה que למעשה llegó a su punto בבחירות האחרונות, culminante, de hecho, en las últimas ומערכת elecciones. הבחירות שהיה לפני כן, Y las שבו elecciones בנט anteriores, הפך להיות ראש הממשלה, que Bennett אפשר pasó a ser לזכור primer ministro, podemos ולסמן את זה recordar כנקודת שפל y podemos ראשונה podemos דרמטית, בזה marcarlo שראש como un הממשלה punto הנוכחי בנימין נתניהו לא הכיר bajo, y בראש sin duda הממשלה que נפתלי בנט. dramático, que el primer ministro ולמעשה actual Benjamin Netanyahu no había פה conocido, היה ניתן כבר y al להבין primer שאנחנו ministro נמצאים Naftali בכיוון Bennett. Y שאם לא de נעשה hecho nosotros טוב, אנחנו נכנסים comprendemos לתוך מהפכה. que si הבחירות no שקרו interrumpimos תקופה esta קצרה לאחר מכן, situación, vamos לאחר שהממשלה pues a נפלה, llegar a una הגענו situación למהפכה המשפטית. inesperada. Llegamos a עודד היא la האומן הגדול revuelta ביותר לתאר את jurídica. זה, Dina es la אבל persona más apropiada המהפכה para המשפטית describirlo, שניסינו pero esa בהצלחה לא revuelta מבוטלת, jurídica que הצלחנו intentamos con לבלום, éxito, בוא נאמר en gran ככה, להוריד אותה medida, מ-200 קילומטר pues לשעה ל-60. hicimos que pasamos de 200 kilómetros por hora a והמלחמה 60 kilómetros de שהחלה hora. ב-6 Logramos לאוקטובר, bajar la בעיניי velocidad זה que comenzó el 6 שיחקה de בלימה, octubre, y אנחנו pensamos מתעסקים במשהו que nos dio אחר, cierta sensación אבל de freno די מהר porque היה estamos מובן tratando otra cosa, pero rápidamente, שהקבוצה bastante ששולטת כרגע, rápidamente אני לא רוצה להגיד comprendimos que el בשם grupo מידה que מאוד domina en este מוגדרת את momento, הכנופיה, y no quiero decir que אבל estamos מי ששולט trabajando כרגע con החליט grupos לחזור בחזרה ל-200 de קילומטר sinvergüenzas, de לשעה, hecho 1,000 decidieron טילים, volver a 200 kilómetros por hora o a 1000 ולפרק את kilómetros המדינה. por hora, ומה שאנחנו רואים y בשבועות de האחרונים hecho זה desmantelar el פירוק של Estado. Lo que המדינה, vemos לא פחות מזה. en las פירוק últimas שלה semanas, הערב vemos עומד להיות cómo se אותה desmantela el החלטה של Estado. Hoy tendrá ראש lugar הצבא, esa ראש שירות decisión. הביטחון הכללי כבר Quien está al פוטר frente del Shin Bet, למעשה. צריך להבין de מה קרה. hecho, fue ראש הממשלה בערב despedido הכניסה לשלב המלחמה al דרש מהראש a la víspera de הצבא entrar una לתמוך nueva etapa, בחפ"ק la יחד עם הרמטכ"ל guerra, בחדר הפיקוד הקדמי y en ולנהל la את השלב של sala המלחמה.
De hecho, de determinación, determinó pocas horas antes, lo llamó y le dijo que no tenía la confianza en él. Hizo un acto que no tiene un antecedente, no ocurrió anteriormente algo similar. Quizás Stalin, la forma extraña como gestionó su gobierno aquí, despidió al jefe del Shin Bet, del Shabak, y a medianoche debía sentarse con él junto al jefe de Estado Mayor, uno junto a otro, y es una noche nada simple. Y vamos a agregar que de hecho quien está al frente del Shin Bet, el Shabak, de hecho también tiene una función de seguridad hacia afuera y también tiene una función de preservar la democracia en asuntos internos. Y obviamente, y sin duda, quien estaba ese mismo, Ronen Bar, durante un año y medio, Netanyahu no pensó que era apropiado destituirlo, pero si nos encontramos esta noche, que en 1 hora y media, 2 horas, se va a ser despedido quien está al frente del Shabak, el Shin Bet, a pesar de que, del punto de vista jurídico, como ha dicho la asesora del gobierno, una ley que fue determinada por el propio Benjamin Netanyahu, el proceso de despido debe pasar por la comisión que lo nombró. No puede hacerlo, no puede destituirlo, pero dijo, no obstante, que lo realizará en pocas horas. Ha dicho que no le importa, que lo va a destituir. Hasta aquí. Voy a pasar ahora a Dina, porque tenemos aquí, de hecho, dos cuidadores del umbral, uno que está por el lado del Shin Bet y otra que está a nombre de Galibar Miara, quien es la asesora legal del gobierno. Y estamos en un proceso tanto de destitución de la asesora jurídica del Estado. Dina, tú has explicado ya durante varios meses y has hablado acerca de todos los peligros y sucede. Y quiero que nos des un panorama. ¿Cuál es la función en Israel y por qué? Y es la única, de hecho, que está con su dedo impidiendo que esa inundación, y de hecho vemos que si lo despide o no, ignoran sus decisiones o sus recomendaciones. Perdón, usted está en mute, tiene el micrófono. No la escuchamos. La escuchamos realmente muy bajo. Quiero aprovechar un instante para volver a explicar en inglés para quienes se han sumado. Tienen interpretación, pueden ver el mapa mundi en la parte inferior de la pantalla y pueden elegir el idioma que quieren escuchar. Es un poco complejo, pero tenemos la oportunidad de escuchar. La escuchamos demasiado bajo. ¿Quiere conectarse por el teléfono, por otra vía? Tamir, pues, vamos pues a continuar. Hoy en Israel hay multitudes que están manifestando. Hemos iniciado nuevamente una guerra a pesar de que todos quienes estaban en temas de seguridad dicen que una operación militar no va a liberar a secuestrados. Pero usted, como una personalidad del mundo de la seguridad, cree que se puede liberar a secuestrados por medio de este tipo. Vemos pues a Elisha Arabi, este hombre tan osado, tan extraordinario, y le habla al mundo. Pero la pregunta es cómo le explicamos a nuestro gobierno que la mayoría del público y los secuestrados dicen que no es lógico iniciar una guerra para liberar a los secuestrados. Yo dije el 7 de octubre que era necesario
liberar a todos los secuestrados antes de iniciar la operación militar. 251 secuestrados, no es posible liberarlos mediante una operación militar, es imposible. Están extendidos en todas partes de la Franja de Gaza, cada cual tiene alguien que lo cuida, que lo tortura dentro de túneles, no hay ninguna posibilidad de liberarlos. Y es más, una lucha que nos encontramos en una situación de secuestrados puede llevar a su muerte por varios motivos. En primer lugar, que una bomba nuestra les caiga sobre la cabeza. Y otra posibilidad, que sean asesinados por quienes los secuestraron. Y la tercera posibilidad, que ocurre también en situaciones similares, en la medida en que Tzahal haya causado daño a un miembro de la familia o un allegado de una de las personas que los tiene a esos secuestrados, es posible que decida asesinarlos. Y la posibilidad de liberarlos mediante una operación militar es casi nula. Por lo tanto, se decidió que en el curso de la lucha, 41 secuestrados hasta la víspera de la última operación llegaron con vida en la Franja de Gaza y encontraron su muerte en el curso de los meses transcurridos. Mi pregunta, voy a repetir, la operación militar es un dispositivo de lo que nosotros decimos que Netanyahu se preocupa por destacarlo por recomendación de quienes están al frente de la seguridad. Una operación militar permite avanzar la negociación. Teníamos pues un acuerdo escrito para hacer volver a todos los secuestrados. Debíamos salir a un combate para poder propulsar ese acuerdo. La posición del gobierno de Israel es completamente torcida, no tiene ninguna lógica de ninguna manera, porque lo que está diciendo Israel dice, devuélvanos a todos los secuestrados y no los vamos a matar. Ahora, nadie va a llegar a ningún acuerdo en estas circunstancias. Lo que ocurrió es que la primera ronda de liberación tuvo lugar. De hecho, era el interés directo del Hamas, que tenía en sus manos mujeres y niños, y comprendió que era más una carga que un bien. Por lo tanto, indudablemente frente al mundo, y esto le causó un daño terrible y decidió liberarlos. Y entonces Israel interrumpió el proceso de liberación por iniciativa del primer ministro, que podía seguir liberando, y dejó de hacerlo. Y llegamos pues a la segunda ronda de liberación cuando Israel firmó un acuerdo, el gobierno de Israel firmó un acuerdo con el respaldo de los países intermediarios. Israel no lo cumplió y se negó a entrar el segundo paso, que era el día 16 de la liberación, el día 42, debían pues devolver partes de la Franja de Gaza, pero Israel lamentablemente no entró en ninguna negociación y de hecho tenemos 59 secuestrados que están en sus manos, algunos en vida y otros muertos, y ese es el panorama, un panorama lamentable y terrible. La situación que sin duda no llevará a nada más que pesar y dolor, y los secuestrados, ya sea que se encuentren en vida o no. Dina, ¿sí? ¿Pueden escucharme? Bueno, preguntaron sobre el tema de la fiscal. Quiero explicar el estatus de la fiscal general del Estado es diferente a otros países. De manera general, Israel considera que es un país que respeta el derecho, que respeta la ley. Y para que esto sea posible, necesitamos una autoridad que sea capaz de interpretar la ley también, sepa interpretar el derecho. El derecho a veces tiene distintas interpretaciones y desde que se creó nuestro país, la percepción era que tendríamos un ente profesional, no un órgano político.
El primer gobierno era un gobierno muy centralizado. Ben-Gurión, también el primer ministro era una persona que tenía cualificación jurídica y que por lo tanto consideraban que era muy importante que esto estuviera en manos de profesionales del derecho. Y esto se convirtió en un órgano profesional. Y luego hubo una evolución histórica también debido a las personas que ocuparon este cargo de la Fiscalía General. Y se convirtió en un cargo de gran responsabilidad, donde había un gran nivel de excelencia. No era un cargo político, era una persona que actuaba de manera profesional y ya digo, tenía que ser una persona que no tuviera ningún tipo de atadura política. Los primeros fiscales generales fueron personas impresionantes. En primer lugar, Shapira, quien después se convirtió en ministro de Justicia, luego Haim Cohen, que también fue juez en el Tribunal Supremo, y otra serie de personalidades impresionantes. El Shangal, Joen Kabak, Isaac Samir, entre otros. Y la Fiscalía General actualmente está ocupada por la 14ª fiscal general y está haciendo lo mismo que han hecho sus predecesores. Se encarga de interpretar el derecho para el gobierno siempre y cuando no se produzca ningún cambio desde el punto de vista del Tribunal Supremo. Todos los gobiernos en un país que respeta el derecho quiere cumplir la ley, quiere respetar el derecho. Un gobierno que actúa correctamente obviamente quiere respetar la ley. Y cuando hay algún tipo de duda sobre el significado de una ley, y muchas veces no se trata solamente de una cuestión de estatutos, sino que también incluye los acuerdos internacionales, incluye sentencias de tribunales. Y esta persona es una persona que es experta precisamente en esto, ¿no? Es una persona que lo que conoce es el derecho. Hay gente que es experta en medicina, en estadística, en economía. Pues ella es experta en derecho. Y durante toda la historia del Estado de Israel está claro que la Fiscalía General, y por cierto, esta es la primera vez que una mujer ocupa el cargo. Antes los fiscales generales fueron todos hombres, los 13 anteriores. Y ella es quien decide cuál es la interpretación jurídica de una situación. Por ejemplo, si estamos en situación de guerra, donde se aplica toda una serie de medidas, el gobierno o otra entidad política responsable, ella se asegura de que los medios que quieran utilizar efectivamente respetan el derecho internacional, que cumplen todos los criterios correspondientes. No quieren que Israel incumpla el derecho internacional y precisamente esto lo hace la Fiscalía General y también los asesores jurídicos del Ejército. Por ejemplo, si tenemos un ministro que tenga un cierto historial de incumplimiento de la ley, esta persona efectivamente puede ser ministro que además es responsable de la seguridad del Estado y de la aplicación de la ley. ¿Es esto razonable o no? Un momento, Dina, por favor. Estamos hablando, por ejemplo, del ministro Ben-Gvir. Sí. Incluso antes de que le nombraran como miembro del gobierno, se planteó la cuestión de si era adecuado que una persona como esta, que además tiene antecedentes penales, fuera efectivamente la persona responsable del Ministerio de Defensa Interna, el Ministerio del Interior. Se presentó una cuestión al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo en un principio dijo que bueno, era una cuestión que no estaba clara del todo y que bueno, se esperaba que desde su nombramiento al frente de ese ministerio empezara a actuar de manera distinta. O sea que se partía de la premisa de que si ocupaba este cargo
pues asumiría su responsabilidad y habría una separación entre el trabajo de la policía y su función en tanto que ministro. En cualquier caso, lo cierto es que se trata de un plan integral, que también ha mencionado Tamir. Un plan integral, el gobierno de manera deliberada decide actuar de manera loca. Están haciendo todo lo posible para destruir todos los mecanismos que establecen límites, que establecen protecciones. Cuando yo trabajaba en la Fiscalía General, había diferencias, había debates, había polémicas con los responsables políticos. Y esto es normal, esto es natural y es muy habitual que haya interpretaciones distintas del derecho. Pero lo que estamos viendo ahora es inédito. Este gobierno, muchos de sus ministros y el primer ministro incluso, han dicho en reiteradas ocasiones que no aceptan las sentencias de los tribunales, no aceptan las opiniones jurídicas de la Fiscalía General, no aceptan ningún tipo de restricción ni de límite. Dina, me gustaría mantener un poco el contexto general. Creo que es uno de los motivos por los cuales le quieren despedir, ¿verdad? Pero parece que solamente hay un porcentaje muy limitado de las decisiones del gobierno que ella no ha aprobado y aún así esto se podría recurrir ante el Tribunal Supremo, ¿no? Sí. ¿Por qué es tan importante la labor de la fiscal general? Porque es una fase fundamental para garantizar que el gobierno respeta el Estado de Derecho. Esto significa que todos los ministerios, todos los ministros, todos los directores generales que tienen que rendir cuenta ante los ministerios, todos los funcionarios del Estado, todo lo que hacen en el desarrollo de sus funciones requiere una interpretación del derecho. Por ejemplo, el Ministerio de Transporte toma decisiones sobre las señales de tráfico. El Ministerio de Asuntos Religiosos decide si se puede o no se puede realizar un entierro civil en lugar de un entierro religioso. Luego, el Ministerio de Salud determina que los productos que se venden en los supermercados tienen que indicar el número de calorías que incluyen. Es decir, son miles y miles de decisiones que requieren un apoyo jurídico continuo, que requieren una interpretación de la ley. El gobierno tiene que tener en cuenta factores fiscales, financieros, y todo esto pues significa que también es necesario tener en cuenta las implicaciones jurídicas de las decisiones. Este país, este gobierno, le ha declarado la guerra a todos los órganos, a todas las entidades, y de hecho yo creo que esto está vinculado también con el funcionariado del Estado. Piensan que el funcionariado es el enemigo. El primer ministro dijo hace tan solo unas semanas que tenemos 7 frentes: Irán, Palestina, Gaza, y el 8º frente es el funcionariado, los funcionarios del Estado. La semana pasada dijo que los funcionarios del Estado son el Estado profundo, como lo llama él, los entresijos del Estado. Y dice que todos los funcionarios públicos son de izquierdas, que todos tienen una mácula, que todos se oponen a que se respete la elección del pueblo, el gobierno que ha sido elegido por el pueblo. Es una locura, es una locura. Y esto acusa a decenas de miles de personas que son funcionarios públicos y que durante un gran número de años, durante decenios, han estado al servicio del gobierno de Israel. Esto forma parte de esta locura que venimos viendo, sobre todo en estos 2 últimos años. Les puedo dar otro ejemplo. Están intentando promulgar legislación, y Dina lo puede mencionar también, según la cual en los ministerios los ministros van a poder elegir a sus asesores jurídicos.
De manera que la Fiscalía General no tendrá que dar luz verde a estas personas. Por ejemplo, la asesoría jurídica del Shin Bet. Normalmente la nombra la Fiscalía General, así es como se ha hecho siempre hasta el momento. Yo, por ejemplo, que era responsable del Mossad, yo tenía un asesor jurídico que nombró la Fiscalía General para garantizar que incluso los sistemas operativos cumplan, respeten lo que dicen las leyes y respeten el Estado de Derecho. Si esto se quiebra, estamos creando caos en el país y cada uno hace lo que le parece. Esto no es solo el final de la democracia, es el final del Estado. Quisiera volver al título de este debate. ¿Queremos un proyecto sionista o queremos este proyecto mesiánico de Bibi? La idea era tener un país, un hogar para el pueblo judío, de conformidad con los profetas judíos. Esta es la idea del sionismo. Y está claro que un Estado judío que no sea democrático va a significar el final del judaísmo en general. También los judíos que están en la diáspora lo van a ver. Tamir, Dina, ¿qué pensáis? Tamir una vez dijo que nos gobierna el equivalente del Ku Klux Klan. Ben-Gvir, por ejemplo. Y hemos llegado a un punto de inflexión de un proceso que lleva en marcha desde hace años. Yo diría que la situación de los rehenes, sin duda, nos ha permitido ver cómo sale toda esta pudredumbre, cómo se está demostrando que a este país la vida ya no le importa nada. Se supone que va a haber elecciones en 2026 en Israel. Si tenemos un jefe político del Shin Bet y un fiscal general que también tenga ataduras políticas, nos vamos a encontrar en una situación en la que Israel ya no sea una democracia, aunque se celebren elecciones a lo mejor en 2026. ¿Cómo nos va a ver el mundo si nos convertimos en una democracia vacía? Sí, creo que has dado en el clavo. Hemos pasado de ser una democracia liberal a una democracia electoral, a una democracia vacía, hueca. Aquí tenemos 50 tonos de negro y desafortunadamente estamos dando todos los tonos equivocados. Una democracia liberal significa que rige la mayoría, pero se respetan y se mantienen los derechos de las minorías. Esto incluye una separación efectiva de poderes, elecciones que no solamente se celebran porque sí, hay países como Siria y como Rusia en los que se celebran elecciones, pero no son elecciones efectivas. Las elecciones tienen que ser justas, abiertas, limpias y tiene que existir la posibilidad de sustituir a un gobierno. Y yo nunca pensé que iba a decir esto. Pero ahora mismo estamos en una situación en la que el gobierno actual, está intentando destruir todos los mecanismos que les puede plantear algún tipo de obstáculo en su búsqueda de un poder absoluto y de una permanencia eterna en el poder. Este gobierno ya ha empezado a cambiar las normas electorales de manera que no es posible que supere ningún cambio. Ya se están imponiendo restricciones que hacen muy difícil, por ejemplo, que los ciudadanos árabes participen en las elecciones. Querían imponer toda una serie de restricciones solamente contra ellos. Y esto es el principio, es la punta del iceberg, es, digamos, un
primer paso que nos indica lo que está por venir. Quieren intentar evitar cualquier tipo de control de limitación. El Knesset, de todas maneras, está siendo controlado por el gobierno ahora mismo, porque tienen una mayoría. O sea que el único poder que sigue ahí y que puede cuestionar al gobierno es el tribunal. Y están intentando también limitar sus poderes. Están intentando quitarles las herramientas que tienen a su disposición para poder realizar un examen judicial de la situación. Están intentando también nombrar a quienes ellos consideran en el sistema judicial. Por ejemplo, ayer se reunió el comité de nombramiento de jueces y en el pasado lo que solían hacer es que elegían a los jueces en base a su excelencia profesional, su experiencia. Eran jueces neutrales, pero el sistema ahora se ha creado o se ha modelado de manera que los nombramientos van a ser nombramientos políticos. ¿Qué vamos a hacer con un sistema jurídico así? Por ejemplo, alguien que esté manifestándose y la policía le golpea y presenta una denuncia contra ese policía por violencia policial. Pero ese policía al final es una persona, al final ese juez, perdón, es una persona que ha nombrado un ministro favorable a ese tipo de acciones. ¿Qué va a suceder? En cualquier caso, todos los recursos, el dinero, las oportunidades, los puestos de trabajo solamente van a estar a disposición de las personas que sean leales a Netanyahu. Y los demás, pues como si no existieran, van a ser invisibles. Tendrán el derecho de pagar impuestos y de que les maten en guerras. Pero no van a poder participar en los círculos de poder y de influencia. Y es esto precisamente lo que quiere hacer el gobierno. La primera vez que fue primer ministro, durante 3 años, estamos hablando de 2006 a 2009, ¿verdad? No, del 1996 al 1999. Le echaron de manera vergonzosa. Y en Estados Unidos le explicaron que para mantener el poder tenía que hacer un par de cosas. Y cuando volvió a ocupar el cargo, le dijeron que un país que no tiene constitución es una democracia frágil. Pero era una democracia porque todos los partidos que habían ganado las elecciones hasta entonces sabían que tenían que respetar las reglas. Aunque no tuviéramos una constitución como la que tiene Estados Unidos, todo el mundo sabía que queríamos mantener esta estructura democrática por consenso. Y en 2009, cuando volvió al cargo, empezó a incumplir estos principios. 2011, 2012, de hecho. El poder legislativo ya había perdido todo su poder y el país le dirigían solamente 2 autoridades, el poder judicial y el poder ejecutivo, es decir, el gobierno. En 2016 recuerdo que dije que nos estábamos adentrando en una situación muy peligrosa por esta amenaza interna. Y ahora lo que ha decidido hacer ha sido deshacerse completamente del poder judicial. Y como somos un país sin constitución y sin poder judicial, no vamos a tener a nadie que establezca límites. Y esto es muy, muy preocupante. ¿Por qué está haciendo esto? Pues porque él está inquieto por el juicio del que está siendo objeto. Le están acusando de infracciones penales y han sucedido cosas inexplicables en su propia oficina. Yo no sé qué es lo que habrán visto en los medios de comunicación, pero esto es algo que le inquieta mucho, que le preocupa y es el motivo por el cual se está comportando de esta manera tan anormal. Es psicótico lo que está haciendo. Nos quedan 20 minutos y me gustaría hablar ahora de lo que podemos hacer a partir de ahora.
Llevamos 15 meses de guerra. El público de Israel, la opinión pública ha salido a la calle, impresionante, hasta septiembre, hasta octubre, hasta el 7 de octubre. Salimos a la calle y desde el 7 de octubre pues estamos en situación de guerra. Todos tenemos amigos, familiares que son soldados. Hubo un alto el fuego y ahora todo el mundo está intentando insistir en que haya manifestaciones en Jerusalén, pero sería importante hablar también de cuestiones jurídicas, de cuestiones prácticas. ¿Qué poder tiene la opinión pública ahora mismo? Nos están haciendo estas preguntas en el chat, por ejemplo. Permítame decirle lo siguiente, la importancia del judaísmo, los judíos de Estados Unidos es crítico y sin duda las instituciones importantes de los judíos estadounidenses, de hecho, tienen esfuerzos considerables desde hace un año ya para seguir adelante. El Estado de Israel, si deja de ser democrático, los judíos de la diáspora, los judíos de Estados Unidos entrarán en un estado de crisis que es posible. Por lo tanto, de la fuerza del judaísmo de Estados Unidos y sin duda tiene también una influencia del Estado de Israel. Israel pasará a ser radical, mesiánica y también lamento que también eso afectará a los judíos en Estados Unidos. Y de hecho que es importante que lo comprendan y expliquen y expresen su posición y se aceptan con acuerdo lo que de hecho lleva a la pérdida de nuestro Estado. Y justamente el punto que nosotros por ese motivo estamos aquí y hemos visto regreso a la guerra y la organización, por ejemplo, AIPAC, de hecho, que dice que lo que corresponde realizar como si no hubiese una guerra y como si no supiéramos que estamos en una guerra en la cual tenemos también secuestrados y demás. El público israelí que le hacen volver a la guerra se encuentra en un estado completamente diferente, en una situación, en un state of mind diferente, porque el hecho que tienen que defender el hogar si estamos en una guerra opcional y no inevitable dentro de Israel, cuando entramos en una situación de combate, a quienes piensan en forma diferente se encuentran en un estado de crisis, porque cuando realizamos una guerra, no es una guerra que estamos en Vietnam, a miles de kilómetros de casa, sino realmente está a tu lado, aquí mismo, y por lo tanto en esa guerra es muy duro para el público israelí salir contra una guerra tal. Por lo tanto, en el momento en que se expresa una opinión u otra, es como que está siendo un disidente y llegamos a sitios inapropiados dentro del Estado. En forma retrospectiva, todos somos inteligentes y sabios, que no debía hacerse X, Y, pero es muy difícil en este momento hacerlo. Yo creo que la mayor parte de la población, es decir, aquellos que entienden un poco, porque debemos recordar que a fin de cuentas Gaza es de hecho, una bañadera de 365 kilómetros cuadrados. Por lo tanto, lo que tienen los gazatíes, los asesinos, esos sinvergüenzas del Hamas, de hecho, las armas que tienen en los años 40, 50 del siglo pasado no tienen un solo carro de combate ni un avión. Y de hecho, las Fuerzas de Defensa de Israel, Tzal, han combatido y han desmantelado al Hamas. El hecho que lamentablemente el primer ministro no eligió ninguna estrategia para poner fin a la guerra llevó al hecho que hace 2 meses no hicimos ningún paso para que podamos llegar a definir qué arreglo político queremos obtener y jamás pudo volver a fortalecerse y fue exactamente lo que está ocurriendo ahora. Ahora hacemos una ronda y vamos a matar otros tantos miles
parte de hecho serán civiles, partes del Hamas, y por lo tanto vamos a llegar dentro de un mes o dos para cierto cese del fuego en 2 meses, y por lo tanto debemos recordar que no tienen aviones, no tienen carros de combate, tienen armas simples con muchos túneles que de hecho y nos hacen dificultades mientras no encontremos una solución política. Es un juego de niños. Pues volvamos al aspecto jurídico. Digamos, si la semana próxima estamos ante el despido del jefe del Shin Bet, del Shabak, y de hecho estamos en una guerra que es posible elegirla. Y si hablamos de Netanyahu, en el juicio de Netanyahu, ¿qué elementos jurídicos tenemos pertinentes? Se habla de toda serie de expresiones. ¿Qué medios tenemos a nivel jurídico cuando hablamos del momento final y toda serie de disposiciones y medidas jurídicas que nos puedan ayudar? Creo que hay lo que hacer, y yo creo que si observamos en una perspectiva más general, creo que no nos podemos limitar solamente a esto. Si hablamos del campo democrático, liberal y amplio, y en las últimas décadas estuvimos completamente desmantelados, es decir, en el sentido, la participación en el escenario público, y muchos de nosotros estábamos dedicados más en el apoyo y el crecimiento personal, y abandonamos el tema del desarrollo de la identidad democrática liberal en profundidad. Es decir, todos compartimos el sentimiento que es importante vivir en un estado donde hay cierta libertad, que es importante para todos, y además hubo ciertas amenazas que ponían en signo de interrogación la profundidad de la democracia en Israel, el tema de la ocupación y la cuestión de la relación hacia los ciudadanos árabes en el Estado de Israel. Yo digo en grandes términos el mainstream israelí, la corriente principal de Israel, que se sintió que la vuelta jurídica en los últimos 2 años, de hecho, fue lanzado contra el rostro de los ciudadanos, y que sentían que el Estado se los quitaban de sus manos y iba a obtener un cambio de un Estado liberal, democrático, libre, donde hay derechos humanos, derechos civiles, y permite muchas posibilidades, y cierto tipo de Estado que tiene características de una teocracia mesiánica cerrada, que quiere alejarse del mundo, que obtiene ciertas características que son muy extrañas para el carácter básico de este Estado. Y por lo tanto, la gente salió a las calles, y ante todas esas medidas, como hemos mencionado, el posible despido, el despido esperado, que quien está al frente de Shin Bet, del Shabak, pero que vemos, de hecho, intereses contradictorios cuando hablamos de la guerra que tuvo lugar después del 7 de octubre, y quien está al frente del Shin Bet dijo que asumía la responsabilidad y no iba a completar su cadencia, y todo mientras se renovaba esa guerra. Y quizás tal vez esto tuvo lugar paralelamente a lo que se llama el Qatar Gate, una investigación que tiene lugar en cuanto a la participación de gente dentro de la oficina del primer ministro, y cómo se expuso estos temas, y el temor y el principio que había que asesorarse cuando alguien viene a asesorarse, había que asesorarse con cierta comisión, y es un gobierno que está cabalgando al despido, y alguien aparentemente alguien realmente le urge liberarse de quien está investigando este tema, y nos preguntamos por qué no se pueden completar esas investigaciones, el tiempo que esto lleve, un mes o dos, y luego realmente se puede
nombrar otra persona en esas funciones. El domingo tendrá lugar una reunión del gobierno y sin duda habrán distintas demandas que se presentarán ante el Tribunal Supremo, y sin duda hizo lo que era necesario durante todo ese tiempo, pero creo que está prohibido conformarse con esto y decir que el Tribunal Supremo va a preservar la democracia. Todo aquel ciudadano israelí para quien es importante la democracia, y me dirijo a todos los israelíes, a todos los judíos y las comunidades judías en Estados Unidos también, que es importante que el Estado de Israel sea un hogar nacional para todos los judíos del mundo en todo momento, tanto como Estado objetivo o un Estado que es importante para nuestra existencia, como ha mencionado Tamir, que es importante un Estado y está comprometido a los valores de la independencia, la libertad y la igualdad de derechos. Y en la democracia liberal en general es importante, debe levantarse y luchar para que no sea visto como un acto de traición, es un acto para oponerse y luchar para tratar de afectar ese carácter de Estado democrático liberal que es el Estado de Israel. Cada cual debe pensar qué se puede hacer a través del Zoom que están realizando, las contribuciones, donaciones y demás. Y si puedes hacer participar a todas las personas, que cada cual pueda aportar sus energías, todo lo posible, influir por toda vía posible para reducir los días de este gobierno, no por discrepancias políticas, sino porque es un gobierno que de hecho está perjudicando los elementos básicos sobre los cuales se encuentra la democracia israelí. Y no estaremos de acuerdo que este gobierno escriba el fin de la historia de la democracia israelí y lo transforme en otra cosa. Y nos da la sensación que toca la profundidad de un sentimiento lo más profundo posible. Y de hecho, el acto más destacado del amor al Estado, el amor a la patria, es salir y oponerse y no permitir que esta historia israelí sionista termine, porque no es posible que ese Estado, ese milagro que fue la creación de este Estado, termine producto a la acción de un grupo de gente que decidió actuar y transformar el Estado y cerrar esta historia en forma realmente ridícula, lo que están haciendo una y otra vez, y sin duda el Tribunal Supremo hará todo lo posible, pero todos como ciudadanos estamos comprometidos a intervenir y hacer todo lo posible, en la medida de lo posible, para que esto no ocurra. Quisiera agregar también que el primer ministro, el ministro de Justicia no conoció y no ha reconocido al tribunal ni el Tribunal Supremo. Ninguno de los dos estuvo presente en la ceremonia en la cual nombraron a Amir al frente del Tribunal Supremo. Es una situación sin precedentes. De hecho, con todas las discusiones que nosotros tenemos con el actual presidente estadounidense, él decide que el presidente del Tribunal Supremo no es legítimo, si podemos comparar lo que puede llegar a ocurrir en Estados Unidos. ¿Qué ocurre en ese momento qué le ocurre a la estructura de los Estados Unidos de América? Es lo que ha hecho en realidad el primer ministro aquí. Esto, de hecho, es una luz roja. Y es una de las cosas que ustedes sí pueden hacer, es formular las preguntas como corresponde a los representantes israelíes que llegan a Estados Unidos. ¿Con quienes ustedes se reúnen? ¿Cómo es posible algo así? ¿Cómo esto ocurre? Pregúntenle al embajador de Israel en Estados Unidos que les dé respuestas, que los israelíes que ustedes encuentran y los israelíes que llegan a Estados Unidos, al gobierno, distintos ministros, ¿cómo es posible algo así? Ustedes son parte, los judíos de la diáspora son parte del etos israelí, a fin de cuentas, y lamentablemente en la situación actual, precisamente por ustedes encontrarse fuera de Israel, tienen cierta fuerza que pueden
utilizar. Utilícenla. Quisiera Quisiera agregar a su punto, Tamir, todo aquel que se encuentra aquí, sin duda tenemos aquí, tenemos un LinkedIn donde aparece el 25 chapter y el próximo domingo pueden ver las distintas publicaciones y lo que ha tenido lugar en Estados Unidos. Hubo manifestaciones en Nueva York ante el consulado de Israel y esto debemos recordar que tenemos otro frente de lucha que tiene lugar en las calles, que diferente a Israel. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos que tienen lugar, porque tenemos otros aspectos, otros manifestantes, otras manifestaciones. Cuando hablamos que es pro-Israel o que no es pro-Israel, indudablemente nosotros nos oponemos al gobierno y somos pro-israelíes. Sin duda, también en Acceptable tienen también un enlace para la votación al Congreso sionista, que es otra vía para votar e influir. Todo eso junto es importante. Estamos por concluir. Quisiera, pues, unir todo lo que hemos dicho. Estamos en una situación en la cual que se llama cierta revuelta judicial. Indudablemente, cuando hablamos del gobierno de la ley, cuando estamos hablando de autocratic legalism, como se dice en inglés, y en Estados Unidos, cuando es en teoría, y si nosotros sabemos y vemos que alguien se comporta en forma ilógica, bajo influencia externa, podríamos pues reunirnos y seguir lo que conforme a la Constitución, es decir, que se marche en Israel. De hecho, lo único que tenemos se llama el 7A en el Shabak, o sin duda, o no tenemos ningún dispositivo que nos permita pues o la inhabilidad. Esas son las únicas vías que tenemos aquí, o me equivoco, para poder declarar al primer ministro que no pueda seguir al frente. Yo creo que esos dispositivos o mecanismos tienen mucha esperanza por la situación difícil en que nos encontramos. Tratamos de buscar, pues encontrar toda serie de remedios mágicos y toda serie de dispositivos generados para otros términos, otras cuestiones. Por ejemplo, el tema de la inhabilidad era simplemente para resolver situaciones como la de la enfermedad de Sharon, en su momento el primer ministro Sharon. Y pues, de hecho, la ley del Shabak, cuando actúa contra el gobierno, tratan de aplicar toda serie de elementos, todos los atajos. No hay otra que seguir el camino más largo, y de hecho un público que salga de a miles, y deben actuar y pues hacer todo lo posible a nivel democrático para hacer un cambio. Que no estamos dispuestos a un cambio en el ADN y queremos una ciudadanía democrática, una participación democrática, y indudablemente lo que ha mencionado es algo que atraviesa todo el mundo, pues indudablemente la crisis democrática que han mencionado anteriormente es algo que debemos encontrar también en las distintas comunidades judías, obviamente también con los israelíes que se encuentran en otros países y obviamente en Israel. Todo aquel que comparte un etos democrático y liberal y salir para luchar por ese pájaro de su espíritu fundamental, porque yo creo que debemos salir en pro de la democracia para preservarla, y es cuidarla, porque es algo que afecta a nuestra vida, y si renunciamos nos dejamos desesperar y veremos que es un gobierno de delincuentes, un gobierno que es ilegítimo, que actúa contra la opinión pública, que se ven en todas las encuestas, y envía a nuestros hijos a morir y a cargar, de hecho, la carga de no igualitaria a nivel del ejército, lo que va a desmantelar todas las infraestructuras en educación, salud. Y todos han preguntado dónde estaba el Estado después de la tragedia, en tiempos de
la crisis, también todas las infraestructuras públicas no funcionaron. Y todo esto proviene del hecho que convierte en un título profesional, ya sea en términos de la justicia, y nombran a políticos que no entienden nada de las funciones a las que han sido nombrados y por lo tanto servir en distintos cargos públicos que supuestamente deben brindar servicios al público, que a fin de cuentas se ven completamente deshechos. Y es importante que el público también lo comprenda. Y son muchos que salen a las calles y gente como Tamir que han dedicado años al servicio del Estado y les duele el Estado en su propio cuerpo. El hecho que gente que ha aportado durante tantos años para lograr establecer esto, él y todo el Estado de Israel están dispuestos a sacrificar por parte del gobierno. No ven siquiera a las familias que han perdido a sus seres queridos, tampoco ven a las familias de los secuestrados, no están dispuestos a verlos. Y nosotros todos debemos pues abrir nuestros ojos para poder luchar en este combate. Quiero agregar una frase. En un Estado democrático, un gobierno se reemplace mediante una fecha fija para elecciones, para llegar pues una votación de falta de confianza a nivel de la Knesset y sin duda y de hecho la sabiduría es tratar de traer a gente de la coalición que esté dispuesto a abandonarla y es la única forma de hacerlo a través de un voto de desconfianza. Y el movimiento de oposición que tiene lugar en este momento en Israel es precisamente eso, llegar a una votación de más de 60 miembros de la Knesset, parlamentarios que voten a favor de la caída del gobierno. Y también es importante y tienen un papel muy importante y es la presión que tiene lugar también un público israelí, el público judío también tiene un papel muy importante. Quiero desearles a todos mucho éxito. Tamir, Dina, muchas gracias. Gracias por haber participado. Tendrán todos los datos en el YouTube. Lo que es importante aquí es el círculo, como dijo Eli Sharabi en su entrevista al programa llamado UFDA, Hechos, y dice, siempre que recibas un cuarto de pita, siempre me pregunto, ¿qué hago? Pues si tenemos media pita, pan de pita o un pan completo. No desesperen, hagan todo lo posible para poder utilizar en esa pita y por lo tanto, por último, recuerden que nosotros acompañamos con solidaridad, como ha dicho Tamir, sin un Estado judío y democrático, pues estaremos perdidos, nosotros y nuestros hijos. Mucho éxito a todos, estén en contacto y muchas gracias a Tamir y a Dina, a David, Sharon, Regina y a Jeanette por la interpretación. Muchas gracias a todos. Buenas noches.